Les damos la bienvenida a este tercer cardioblog de la serie Pulso Cardiovascular AMPAC sobre la actualización y prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. En este episodio, el episodio 3, hablaremos de la insuficiencia cardíaca en atención de primer nivel, algo muy importante para la comunidad médica de primera atención de nuestro país, porque es un tema inagotable que necesitamos nosotros fomentar para que estos pacientes que acuden a la atención primaria tengan un buen esquema de tratamiento y un buen seguimiento. Hay que decodificar este tratamiento a través de un enfoque protocolizado. Y para eso me complace darle la bienvenida a dos de los cardiólogos más expertos en el tema, ambos con maestría y alta especialidad en falla cardíaca. A mi izquierda, Antonio Magaña, un cardiólogo clínico con máster en insuficiencia cardíaca en la Universidad de Suiza y actualmente funge como director de la División de Cardiología del Hospital Siglo XXI de Cardiología. Y a mi derecha, el doctor José Ángel Cigarroa, otro gran cardiólogo, especialista y con máster en insuficiencia cardíaca. Él también trabaja en el departamento de insuficiencia cardíaca de trasplantes. Es el encargado de la unidad de trasplantes del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI, de donde yo egresé. Yo soy el doctor Juan José Parcero, cardiólogo, clínico intervencionista y presidente de AMPAC. Este cardioblog va dirigido no nada más a cardiólogos clínicos, también va dirigido a médicos internistas, médicos de atención primaria y médicos de urgencias. Por eso es la importancia de que se conecten y se deleiten con la charla que van a continuación tener con estos ponentes. A ver, mi Toño, epidemiología de la insuficiencia cardíaca. Pues muy buenos días a todas y a todos. Juanjo, la verdad es que felicito al AMPAC por esta iniciativa a la cual ANCAM se suma sobre llevar problemas de salud cardiovascular no solamente a los cardiólogos, sino a todo el gremio médico. ¿Y por qué es importante hablar de insuficiencia cardíaca para los médicos de primer contacto? Pues esencialmente porque la insuficiencia cardíaca se ha convertido en la principal preocupación de la medicina cardiovascular en los países altamente desarrollados. En aquellos países en vías de desarrollo como México, se está convirtiendo ya en un problema de salud pública, toda vez que este síndrome, que engloba a todas las enfermedades que de manera directa o indirecta atacan al corazón, pues se estima que afecta a cerca del 3% de la población adulta alrededor del mundo. ¿Y por qué es esto? Esencialmente porque es la factura que estamos pagando por nuestros éxitos, pero al mismo tiempo por nuestros fracasos. Factura de nuestros éxitos porque hoy los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio ya no mueren durante el evento agudo. La mortalidad de un paciente con infarto agudo se ha disminuido a menos de 2 dígitos. Y, sin embargo, el paciente que sobrevive a este evento, pues es un paciente en alto riesgo de que en el futuro desarrolle insuficiencia cardíaca. Entonces, hemos sido exitosos en salvar la vida en corto a esos pacientes, pero a la larga, si no hacemos la prevención secundaria de forma adecuada, el paciente puede llegar a la falla cardíaca. Y en donde no hemos sido tan exitosos es en la prevención primaria de todas aquellas enfermedades que son causas de insuficiencia cardíaca, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y que trataremos en unos minutos más. Si nosotros dejamos estas enfermedades a su historia natural, se afecta la estructura y la función del corazón y eso puede condicionar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. De tal suerte que este síndrome, que hoy afecta en Estados Unidos, por ejemplo, a más de 6 millones de adultos norteamericanos, pues ha demostrado que si no lo atendemos, puede ser una gravísima carga económica para los sistemas sanitarios, toda vez que se gastan más de 30,000 millones de dólares cada año tan solo en aquel país para atender el síndrome. Pero además representan una catástrofe desde el punto de vista de la salud pública,
porque estos pacientes ocupan la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años y, por otro lado, el 50% de los enfermos que desarrollan los síntomas de insuficiencia cardíaca tienen una sobrevida promedio de 5 años. De tal suerte que si nosotros analizamos esta estadística internacional, pues podemos apuntar a que la insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública. Y más aún, hoy día sabemos que existen condiciones no cardiovasculares directas, como puede ser la obesidad o la diabetes, que también pueden estar vinculadas al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, existen maniobras médicas, como es el tratamiento para el cáncer, que se ha asociado también al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Esta cardiotoxicidad que algunas drogas que usamos hoy para salvar la vida de los pacientes que viven con cáncer, pues ha demostrado que a la larga pudieran afectar la función del corazón. De suerte que si nosotros somos muy claros, no solamente los cardiólogos, sino todos los médicos estaremos enfrentando en nuestra práctica cotidiana a estos pacientes. Ahora bien, uno se pregunta, ¿en México cómo estamos? ¿Cuál es nuestra prevalencia? ¿Cuál es nuestra frecuencia de insuficiencia cardíaca? Bueno, pues lo que podemos decir es que desafortunadamente, si bien no hay un registro nacional oficial de insuficiencia cardíaca, sí hay intentos muy loables y sólidos acerca de explorar cuál es la magnitud de este problema. Uno de ellos lo publicamos ya hace algunos años en conjunto con una de las consultoras más importantes del mundo, la agencia Deloitte, en ocasión del Congreso Mundial de Cardiología que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, y revisando la estadística de las principales instituciones de salud pública de nuestro país, pues concluimos que en México, para aquel entonces, vivían con insuficiencia cardíaca más de 1,5 millones de pacientes, lo que equivale a cerca del 2% de la población adulta. Si esta información, que ya tiene prácticamente una década, la traspolamos a la situación actual, pues vamos a encontrar que quizás esta prevalencia va en aumento. Y lo voy a expresar muy claro, porque si hablamos, por ejemplo, del IMSS como la principal institución de salud pública en nuestro país, en el IMSS, la primera causa de atención médica en las más de 1,500 unidades de medicina familiar que conforman el sistema, ya no son las enfermedades infecciosas, sino son las enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con los informes que se presentan de la Dirección General al Congreso de la Unión, 20 millones de consultas cada año se otorgan en unidades médicas de primer nivel por causa directa de enfermedad cardiovascular. Y en segundo punto, enfermedades metabólicas como la diabetes, haciendo que esto sea alrededor del 20% del total de las atenciones. Y del gasto. Y del gasto en salud. Si hablamos de las atenciones en urgencias, las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros 5 lugares de atención en los servicios de urgencias. Y si hablamos de internamientos, las enfermedades del corazón también son parte de las primeras 10 causas de motivos de egreso hospitalario. Y uno se preguntará, dentro de esta magnitud, dentro de esta dimensión de pacientes tan importante, ya no de miles, sino de millones de mexicanos, ¿no habrá muchos con insuficiencia cardíaca que incluso hoy no estamos viendo? Eso lo vamos a atender en unos minutos más. A ver, José Ángel, Toño me dio la pauta para hacerte esta pregunta. Todos, y más cuando tenemos más de 40 años, estamos en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Es una realidad poco contemplada en nuestro país y en algunas partes del mundo. Se estima que 1 de cada 5 pobladores del mundo están en riesgo de desarrollar falla cardíaca antes de morir. Justo lo que decía Toño, con lo que te comento, y siendo la falla cardíaca consecuencia final de una serie de condiciones que ya las comentaste y de factores de riesgo que pasan inadvertidos porque son asintomáticos, como la hipertensión, que es la causa más frecuente de falla cardíaca, como la diabetes, como la obesidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muy bien. Primero, gracias por la invitación a participar en este cardioblog. La verdad que también yo aplaudo esta iniciativa porque
siempre la actualización médica continua es algo que debemos de buscar y debemos, a su vez, recibir y, si tenemos la oportunidad, proporcionar a todo el gremio médico, independientemente del nivel de atención, independientemente de la especialidad. Y a esta pregunta, como tú bien comentas, y a los datos que Toño nos decía ya de la epidemiología de insuficiencia cardíaca, en donde existen algunas ya cifras en donde una persona arriba de 75 años, hasta el 8% de la población puede tener insuficiencia cardíaca. Y conforme a lo que tú decías, Juan, de la prevalencia o de la posibilidad de que una persona tenga o desarrolle insuficiencia cardíaca, pues ocurre que después de los 55 años tenemos hasta el 30% de presentar insuficiencia cardíaca. Pero hay una cuestión importante y es la cifra que tú comentas. A ver, ¿cuáles son las causas más adecuadas o que generalmente llevan a insuficiencia cardíaca? Definitivamente la hipertensión es una de ellas, pero también la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué vamos a ver como cardiopatía isquémica? Toño ya mencionaba, el éxito de que el código de infarto se aplique dentro y fuera de las instituciones hace que las personas se mueran menos. Pero desde que un paciente se infarta, ese paciente ya necesita atención, necesita tratamiento de insuficiencia cardíaca como prevención secundaria, porque sobrevive un infarto, pero la insuficiencia cardíaca es algo que le espera y lo único que vamos a ver es en qué tiempo puede desarrollarla. Hemos mencionado ya también que existen muchos factores. Al fin y al cabo, la insuficiencia cardíaca es el común denominador de enfermedades cardiovasculares, pero también de no cardiovasculares, que ahorita los vamos a mencionar en una cuestión, en un segmento más adelante que también tenemos oportunidad de platicar. E intencionalmente no comenté la cardiopatía isquémica por lo siguiente, porque aquí hay otro gran problema que tiene la comunidad médica para abordar a sus pacientes. La falla cardíaca ha evolucionado y del concepto tradicional del edema, la nasarca, la disnea, ¿sí? La limitación funcional, hemos pasado a que la gran falla silenciosa es ya lo veremos con nuestros expertos, es la falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, que es asintomática y que habitualmente cuando el paciente se infarta, pues ese paciente sí o sí, si el infarto es grande, va a generar la insuficiencia cardíaca que tradicionalmente tenemos en mente, con FEBI reducida, con sintomatología, pero hay una laguna enorme en los pacientes con falla preservada que no son diagnosticados y es por eso que este cardioblog, que por cierto es en conjunto con ANCAM, aquí su presidente, nos pusimos de acuerdo para que este cardioblog sea de ANPAC y ANCAM, pues quiero preguntarte, Toño, ¿cómo definirías la insuficiencia cardíaca desde tu perspectiva clínica y cuáles son los criterios más relevantes para el médico de atención primaria? Muchísimas gracias, Juanjo. La verdad es que esta es una pregunta fundamental. Durante muchos años vivimos a la sombra de un atavismo y pensando que la insuficiencia cardíaca se circunscribía a situaciones muy graves, prácticamente al final de la vida de los pacientes y en donde una vez que se desarrolla ya no había mucho que hacer. Y esto, si lo llevamos a la práctica clínica, pues hacía que el gremio médico dijera, bueno, si yo no soy cardiólogo, si yo no estoy en una unidad de cuidados intensivos, si yo no estoy en un programa de falla cardíaca, yo no voy a ver esos pacientes graves en choque cardiogénico, en edema agudo de pulmón, y que son los únicos que pareciera tenían insuficiencia cardíaca. Bueno, eso ha cambiado con el tiempo, afortunadamente, porque hoy la definición universal de insuficiencia cardíaca que se propuso desde el año 2021 trata de acercar al personal de salud a aquellos pacientes que hoy estamos viendo, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito ambulatorio, a un reconocimiento más temprano del síndrome. ¿Y qué nos dice esta definición? En donde esencialmente todas las asociaciones médicas cardiológicas del mundo la sustentan. Que cuando ante mí esté un paciente, ya sea en un servicio de urgencias, ya sea en un hospital, ya sea en un consultorio, que ese paciente tenga un cuadro clínico sugestivo de falla cardíaca, dentro de lo que destaca
3 datos específicos: la falta de aire, disnea, la intolerancia al ejercicio, fatiga fácil, y la retención de líquidos, y que en ese sujeto exista una historia personal o familiar de enfermedad cardíaca o con potencial de afectar al corazón, pues que esos simples datos ya me prenden la alarma para sospechar insuficiencia cardíaca. Y si adicionalmente tengo elevación de péptidos natriuréticos o bien evidencia objetiva de congestión pulmonar o periférica, tengo a mi paciente ya con este síndrome. Y permíteme desmenuzar los componentes de esta definición. Primer componente, cuadro clínico. Cuadro clínico que ya señalábamos. Un paciente que llega a mi consulta porque se está hinchando, porque se cansa fácil, porque en la noche se despierta por falta de aire, porque tiene que dormir con más de una almohada o porque al subir escaleras se fatiga. Que ese paciente en su historia tiene alguna condición clínica como hipertensión, un infarto del miocardio, diabetes. Que en un estudio, obesidad por supuesto, que en un estudio sencillo de imagen, que hoy el más asequible es el ultrasonido cardíaco, el ecocardiograma, demuestra cualquier alteración de la estructura o de la función del corazón. Segundo componente. Y que además en un examen de sangre tiene elevación de unas sustancias que se denominan péptidos natriuréticos y que cuando se elevan lo que están expresando es un incremento en el trabajo del corazón. Bueno, si yo cumplo con esto, sin lugar a dudas, estoy ante un paciente con insuficiencia cardíaca. Así de sencillo. Pregunto a la audiencia, ¿cuántos de nosotros en el día con día no atendemos a este tipo de pacientes? Con diabetes, con obesidad, con hipertensión, que ya tuvieron un evento coronario, que tienen en su familia a alguien que falleció o que padece de insuficiencia cardíaca y que acuden porque se están cansando, porque se están ahogando o porque retienen líquidos. Muchos de nosotros seguramente. Bueno, pues cuando yo tengo ese paciente, el siguiente paso es demostrar si tiene o no alteraciones de su corazón. ¿Con qué? Con un bilivulgar ultrasonido. Y un examen de sangre, que cada vez es más asequible también. Es el péptido natriurético B o BNP. Un estudio que si está normal descarta hasta con 96% de precisión el diagnóstico, pero que si está elevado lo justifica y lo confirma. Bueno, pues pensemos así para poder identificar a los pacientes. Y en este mismo tenor, en el 2021, publicamos el primer posicionamiento de insuficiencia cardíaca en México. En este documento de consenso nacional, algo que le dimos especial interés, mucha importancia, es a la sospecha diagnóstica. Y la sospecha diagnóstica la debe hacer todo profesional de la salud. Utilizando esta definición universal, no solamente nosotros como cardiólogos, sino los médicos de primer contacto, los médicos familiares, los médicos en servicio de urgencias, especialistas no cardiológicos como endocrinólogos, internistas, nefrólogos, etcétera, estarán en condición de sospechar el síndrome e incluso, si atinadamente solicitan temprano los estudios como péptidos natriuréticos y ecocardiograma, pueden confirmar. Yo creo que has dicho una palabra muy clave, Tomás, temprano. No hay que esperar a que el paciente llegue en una etapa ya avanzada, que tenga retención de líquido, lo que llamamos anasarca, o que ya prácticamente el vestirse, el bañarse, el que no pueda dormir acostado, te obligue a llevar a un paciente al médico. Creo que es importante tener la sospecha clínica, porque de lo contrario, si no sospechamos la enfermedad de manera temprana, pues vamos a tener quizás un pronóstico más adverso en cada paciente. Por eso creo que es importante este tipo de situación. Y yo creo que aquí es uno de los primeros grandes mensajes de este cardioblog, porque acuérdense, va dirigido a ustedes, al médico de atención primaria. Cuando les llega a la consulta un paciente, no esperen a que esté demasiado edematizado, a que tenga una historia de disnea de pequeños esfuerzos. Si el paciente en su anamnesis tiene arriba de 40 años, tiene factores de riesgo,
hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, si ha tenido cardiopatía isquémica estable o algún episodio agudo, sí o sí sospechen falla cardíaca si el paciente les dice que tiene disnea de medianos esfuerzos. Sí o sí, no crean que es porque está gordito, porque es fumador y le falta condición física. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Es tan sencillo. Es el primer error. Sí, es el primer error. Es el primer error. Es tan sencillo pedirles una prueba de función estructural, un ecocardiograma que cada vez es más asequible, que da información basta sobre la función cardíaca, la estructura, toda la geometría y analítica del movimiento ventricular y un estudio tan sencillo como el péptido. Entonces, estamos dejando ir muchos diagnósticos y eso es malo. ¿Por qué? Porque hace que el paciente llegue a etapas tardías donde ya las consecuencias, yo sé que a ti te encanta porque tú eres el director de la unidad de trasplantes del centro médico, pero no queremos que haya trasplantes en México, no porque no sea útil, es una medida última ya en el arsenal terapéutico. Toño. Absolutamente de acuerdo, Juanjo. Y mira, creo que hay dos situaciones aquí que son muy importantes de resaltar. La primera es no normalizar los síntomas, porque tú lo señalaste. Cuando llega un paciente obeso, sedentario, que se cansa, que se fatiga, que a veces se sofoca, pues uno puede, incluso como médico, justificar esos síntomas, pero y normalizarlos incluso. En ese sentido, cuando normalizamos estos síntomas, estamos cometiendo un error, porque que nos falte el aire, que retengamos líquidos, nunca debe ser algo normal en un paciente sano. Seamos entonces muy acuciosos y muy cuidadosos. Y cuando digo también acucioso, quiero decir que hay que ir al fondo en la anamnesis, en el interrogatorio. Porque si a un paciente le pregunto cómo se siente y ese paciente me señala como arco reflejo, yo me siento bien, puedo quedarme con la idea de que mi paciente está estable, que no tiene ningún síntoma. Pero los pacientes se autolimitan. Si cuando yo subo 2 pisos de escaleras me canso, tomo el elevador. Si cuando yo camino 500 metros me sofoco, me siento. Entonces, lo que hay que hacer es indagar. Y eso se lo decimos a todos nuestros estudiantes, médicos en formación, residentes. Los pacientes no están necesariamente asintomáticos. Si yo le pregunto cómo se siente y el paciente me señala bien, ¿y qué hace? Nada. ¿Por qué? Porque cuando hago algo me sofoco, me canso, me hincho. Bueno, pues eso no es. Estudienlos. ¿No? Estudienlos y refiéranlos. Y también, antes de pasar a otra pregunta, yo creo que también es muy importante. La mayoría de los médicos recibimos a pacientes porque les duele algo. Claro. Cuando hay dolor es cuando muchos pacientes acuden con el médico. Exacto. Imagínense ahora, hagamos una analogía. En lugar de dolor, pónganle falta de aire, disnea de esfuerzo, edema o retención de líquidos o fatiga fácil. Tómenlos como un sinónimo de que ese paciente tiene que estar en investigación para saber si esa falta de aire es de causa cardíaca o de causa pulmonar. Me estás dando pie y nos vamos porque aquí en el aire, al aire el tiempo es, no perdona, rápido. José Ángel, ¿qué factores clínicos, ya dieron todo el preámbulo, consideras esenciales para un diagnóstico oportuno, preciso, de falla cardíaca en atención primaria? Bueno, lo que acaba de comentar Toño, los principales signos y síntomas de insuficiencia cardíaca clínicos que nosotros vamos a identificar en un paciente es la falta de aire, en esfuerzo sobre todo, la fatiga, ese cansancio, la retención de líquidos. Cuando vemos un paciente que hasta la respiración es un poquito difícil, cuando le vemos la infiltración yugular, cuando vemos incluso cianosis, prácticamente estamos hablando de un paciente que ya está con un cuadro de insuficiencia cardíaca. Florido. Pero no debemos confiarnos porque podemos llevarnos sorpresas. Sabemos a veces que tenemos un paciente ante nosotros con falla cardíaca, pero para ello tenemos que realizar el diagnóstico confirmatorio, que cada vez es más fácil y más práctico desde el primer nivel de atención médica. Acordémonos, insuficiencia cardíaca es igual a signos y síntomas en donde vamos a tener una alteración estructural o funcional del corazón y que puede o no elevar biomarcadores
o bien una alteración estructural que la podemos ver en un ecocardiograma, por supuesto, pero en una radiografía también, si tenemos datos de congestión sistémica pulmonar, también lo podemos revisar. Ahora, datos clínicos y cómo hace que un paciente tenga alto riesgo como factor predisponente para desarrollar insuficiencia cardíaca. Nuestro país, desafortunadamente, hemos hablado de que tenemos un país ya dismetabólico. Las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos estiman que aproximadamente hay más de 30 millones de personas con hipertensión y sumémosle los pacientes con prehipertensión. Los pacientes diabéticos se estiman que prácticamente hay más de 22 millones de diabéticos o personas que están ya en vía de desencadenar diabetes. Desafortunadamente, 75% o 3 de cada 4 adultos tienen sobrepeso u obesidad. ¿Cuántos de estos pacientes además tienen el colesterol alto? En prevalencia, se estima que después de los 20 años tenemos aproximadamente entre un 30 a un 40% de riesgo de tener el colesterol elevado. Y todas estas características nos hacen y nos dan pie a que sea un paciente en alta posibilidad de tener lo que se llama un riesgo cardiovascular que va a determinar en infarto agudo del miocardio, en un evento vascular cerebral, en insuficiencia cardíaca. Entonces, todos estos factores que tenemos ya, hay que prevenir, hay que considerar que a los pacientes tenemos que controlarle la diabetes, tenemos que controlar la hipertensión. Y ahí tú estás muy enterado de eso como presidente de ANPAC. La hipertensión en la mayoría de los pacientes no da síntomas. Entonces, ese es un factor. Tú presentaste unas estadísticas en donde además se dice que la hipertensión es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. Pues no esperemos a que el paciente llegue a esos niveles. En los estudios de prevalencia hemos visto que una gran parte de los pacientes tienen hipertensión y el paciente no sabe que tiene hipertensión. O es hipertenso y no se controla. Solamente un 25% de los pacientes llega a tener un control adecuado de la hipertensión arterial. Entonces, todos estos factores, además de el estrés, además del estilo de vida, además del sedentarismo, los altos contenidos de calorías que desafortunadamente ahora los niños tienen de 3 a 4 veces más incremento de calorías con respecto a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos también una población infantil con mucha obesidad y entonces vamos a tener que a edades más tempranas pueden presentar insuficiencia cardíaca. Y esto es muy, muy importante porque estamos hablando de un riesgo con el que vive uno, con el que viven nuestros pacientes y que nosotros como médicos no lo abordamos de una manera integral y adecuada. ¿Para qué? Para cambiar la historia natural. Nadie le tiene miedo a la hipertensión porque no duele nada, pero la hipertensión mata. Per cápita es la enfermedad que más mata gentes en el mundo. Alrededor de los 20 millones, 18.6 millones de muertes cardiovasculares, 11 al menos son por hipertensión o atribuidas de alguna manera a la hipertensión. En México, dame tu top 3 de etiologías de la falla cardíaca. La cardiopatía isquémica, sin duda, ya lo decía Toño. El éxito del código infarto hace que un paciente esté en un riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca después de haber presentado un infarto, ¿no? La hipertensión arterial, lo has dicho de manera magistral, es otro factor importantísimo. Pero así como hay otras cuestiones como la obesidad, hablamos de que no necesariamente el paciente tenga una disminución en la fracción de expulsión. Ya podrá comentar Toño lo de la insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada. El paciente tiene un corazón que tiene una fracción de expulsión normal, pero ya tiene datos clínicos de insuficiencia cardíaca. Entonces, esta cuestión adicional a los defectos congénitos que cada vez tenemos detecciones más tempranas, pero no por ello el paciente no deja de desarrollar insuficiencia cardíaca, miocardiopatías dilatadas secundarias de infecciones virales comúnmente, o la cardiotoxicidad que también ya Toño comentaba, algunos fármacos, principalmente del tipo de antraciclinas, llegan a proporcionar una cardiotoxicidad que desencadenará insuficiencia cardíaca hasta en el 10% de los pacientes. De tal manera hay comparativos que el síndrome de insuficiencia cardíaca es peor que varios tipos de cánceres, incluyendo el colorectal, incluyendo el cáncer de mama, incluyendo el cáncer de próstata. Pero aquí viene un punto clave. Cualquier persona que escucha cáncer
se le viene el mundo encima. Exacto. Pero como no tenemos conciencia de insuficiencia cardíaca, que termina siendo peor que algunos tipos de cánceres, entonces necesitamos dar a conocer esto en la población en general, para que un paciente que le digas tiene insuficiencia cardíaca, tu pronóstico de vida es menor que el resto de la población y tu calidad de vida, porque eso es lo que va a afectar mucho, pues creo que a eso ya al tomar conciencia le va a dar también la importancia que amerita este problema. Digo, lo están escuchando de una manera muy sencilla, pero también muy magistral. Hay muchas etiologías de la falla cardíaca, sí, pero justo lo dijiste, nuestro país es un país dismetabólico, lleno de enfermos cardiometabólicos. Si tu paciente tiene ya, y es más, ni siquiera 40, yo me iría 30 años, y tiene hipertensión, diabetes, obesidad, fuma, es sedentario, tiro seguro, ese paciente va a desarrollar, si no un infarto, falla cardíaca preservada, o después del infarto reducida. Y bueno, no quiero entrar porque nos acabamos el tiempo. Mi Toño, ¿cómo varía la etiología de la insuficiencia cardíaca en población mexicana? Nos quedan más preguntas, vámonos rápido, comparado con otros países, y ya lo platicamos. ¿Qué papel juega la hipertensión? Yo creo que eso ya en 2 palabras. Sí, si bien la cardiopatía isquémica sigue siendo la primera causa de insuficiencia cardíaca en nuestro país, hay diferencias que nos permiten identificar que el mexicano tiene insuficiencia cardíaca a edades más jóvenes, hasta 10 años más jóvenes. Y esto es algo importante, particularmente porque interviene toda esa dismetabolia. Pacientes que viven ya no con síndrome metabólico, sino con lo que hoy se llama síndrome cardio-reno-metabólico, que es el conjunto de hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, y que no duele hasta que duele, pues son pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca. Y hoy nuestra población en México, desde la primera infancia, está en alto riesgo. 80% de nuestros niños viven con sobrepeso y el 25% con obesidad. Entonces, desde esa primera infancia empezamos a gestar condiciones que hacen que nuestro corazón, y no solamente nuestro corazón, todo nuestro aparato cardiovascular, se mantenga en un estado de inflamación crónica persistente de bajo grado, que desarrolla insuficiencia cardíaca independientemente de la cardiopatía isquémica. Por eso es que México, pues sí, está en un alto riesgo, sobre todo en poblaciones más jóvenes, y en la que tenemos que hacer un gran llamado a la acción para tomar medidas preventivas, sobre todo desde el primer nivel de atención. Y tocaste un punto álgido, yo creo, para todos nosotros médicos, la población infantil y adolescentes. México es el primer lugar del mundo en obesidad infantil. Es una tragedia. Pero esa tragedia en 10, 15 años va a acabar en un país lleno de falla cardíaca. Así es. ¿Cómo clasificarías, Toño, la insuficiencia cardíaca desde su punto de vista clínico? Aguda, crónica, fracción de expulsión conservada, reducida. A ver, cuéntanos. Para que las cosas se apliquen y se den, tienen que ser fáciles. Hoy por hoy, la clasificación de insuficiencia cardíaca debe ser muy práctica. Y hay esencialmente 2 criterios para clasificarla, una vez que ya la tenemos. El primero es a través de la llamada fracción de expulsión. Esta fracción de expulsión es un parámetro que nos ubica acerca de si el corazón se contrae con una fuerza suficiente o no. Ahí tenemos 4 categorías. Todos aquellos pacientes que tienen una fracción de expulsión en 40% o menos se denominan insuficientes cardíacos con FEBI reducida. Son aquellos con corazones grandes, son aquellos con corazones dilatados, débiles, por ejemplo, después de un infarto. Tenemos el otro extremo de la moneda. Pacientes que tienen corazones pequeños, que se contraen bien, pero que no se relajan en forma adecuada. Esos pacientes cuya fracción de expulsión está en 50% más, hoy se conocen como falla cardíaca con FEBI preservada. Y ahí es donde particularmente tenemos al 60% de la población mexicana dismetabólica, porque son precisamente estas enfermedades metabólicas, renales, hepáticas, las que condicionan esta forma del síndrome. Y son los que más se nos escapan. Y son los que más se nos escapan porque, como digo, no duelen estas condiciones hasta que duelen, y duelen mucho. En el medio tenemos pacientes con una FEBI entre 41 y 49%, se denominan de acuerdo con la clasificación actual como FEBI ligeramente reducida y que para términos prácticos se deben tratar igual que los reducidos. Y un cuarto grupo importante que son aquellos pacientes que empezaron reducidos, o sea, menos de 40%, y que por alguna razón, particularmente por efectos del tratamiento, logran recuperar
fracción de expulsión con el tiempo. Es decir, por lo menos 10 puntos porcentuales o al menos estar por arriba de 40. Y este último grupo es muy importante porque cuando nosotros recuperamos función cardíaca, como médicos, a veces pensamos que ya curamos al paciente. Y no, la falla cardíaca no se cura, se controla. Por eso es que aún ganando con estos pacientes, no hay que retirar los tratamientos de los cuales vamos a hablar en los siguientes 10 minutos. El segundo criterio, pues, es si es aguda o crónica. El crónico es el que está en mi consulta, el que tiene más de 3 meses de haber iniciado los síntomas, el que está estable. El agudo puede ser un paciente crónico que por alguna razón se empeoró, porque dejó de tomar sus medicamentos, porque tuvo una arritmia cardíaca, porque consumió mucha sal, porque tuvo una infección, o bien porque debutó sin una falla cardíaca previa, debutó con falla cardíaca aguda, es decir, un infarto, una tromboembolia pulmonar, una infección que condicionó una miocarditis, es decir, un problema inflamatorio directo del corazón. Ese paciente se considera como un agudo de novo y el otro como un crónico descompensado. Bien. José Ángel, ¿qué es lo que más te preocupa respecto a la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada? Ya vimos que es la menos diagnosticada. ¿Y qué diferencias claves ves con la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida? Para ti es muy sencilla esa pregunta, pero darles el know-how a nuestros... Bueno, gracias por eso. oyentes. Es muy sencilla. Vamos a tratar de explicarlo un poco más sencillo. ¿Qué me preocupa con respecto a la insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada? Lo acaban de decir ustedes dos. Desafortunadamente, lo dismetabólico que tenemos y sobre todo la obesidad en la infancia, si nos basamos un poquito en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se realiza a partir de los 20 años de edad. Pero ya años previos, y hablando de obesidad, muchos de nuestros niños tienen ese problema y de 10 a 15 años, en el mejor de los casos, van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, lo que preocupa es el subdiagnóstico que hay. Eso creo que es un punto importantísimo. Por eso este tipo de actividades son benéficas para todos. Nosotros debemos de detectar tempranamente a esos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada que va a desencadenarse por la obesidad, ¿sí? Por la diabetes, por la hipertensión arterial, por arritmias como la fibrilación auricular y también por causas de la edad. El envejecimiento de la población hace que cada vez tengamos a mayor número de pacientes con esta enfermedad que prácticamente se autolimitan los pacientes. Debemos hacer ese interrogatorio preciso para qué pasa si un paciente camina en 2 calles, qué pasa si un paciente sube 2 pisos, porque de esa manera vamos a detectar a muchos pacientes, con este cuadro de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la diferencia principal entre la insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada? También ya lo comentó Toño. Hagamos una cuestión de selección con la fracción de expulsión, pero tenemos quizás un poco mayor de mortalidad en el paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, y el paciente con FEBI preservada quizás se muere un poco menos, pero su calidad de vida es muy mala. Claro. Ese es uno de los puntos importantes. Entonces creo que debemos identificarlos. La definición de insuficiencia cardíaca es muy claro y el ecocardiograma solo nos sirve para clasificar a esa insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque con el advenimiento de medicamentos vamos a ver que pacientes, unos medicamentos van a funcionar mejor en la falla cardíaca con FEBI reducida y otros medicamentos mejor para los pacientes con fracción de expulsión preservada. Ya que traes el avión ahí puesto a todo lo que da, y dado que en México la atención en salud es un componente mixto, privado y pública, y que es muy necesario hacer esquemas de protocolización en la atención de estos pacientes, ¿qué enfoque protocolizado, tanto para el médico que trabaja en la asistencia pública, institucional, como en la asistencia privada, le recomiendas? Así vamos a dar el 1, 2, 3 para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el nivel primario de atención, considerando que tenemos fármacos modificadores de la historia natural de la enfermedad, porque modifican las enfermedades que están tratando, no nada más cifras, pero también las medidas no farmacológicas. Gracias. Hemos tenido la oportunidad de plasmar
en documentos que el doctor Magaña ha liderado con respecto a la insuficiencia cardíaca. En 2001, el posicionamiento mexicano en insuficiencia cardíaca desglosa en algoritmos de tratamiento y es una invitación a que lo revisen porque es una forma muy sencilla de cómo ante la evidencia de signos y síntomas, de insuficiencia cardíaca, aunado a los exámenes que se cuentan en el primer nivel de atención, público o privado. Muchas veces en una primera consulta podemos tener la posibilidad de un electrocardiograma, de una radiografía, pero todo nace con la sospecha. Y esta sospecha, pues vamos a identificarla y con ello vamos a poder ofrecerle a los pacientes un diagnóstico oportuno. Definitivamente, tanto a nivel institucional como privado, tenemos la oportunidad de tener los medicamentos modificadores de la enfermedad. En el 2021 fue el primer posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca. En el 2024 hubieron 2 documentos que se publicaron, otro de ellos también liderado por el doctor Magaña, que fue las guías mexicanas para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es otro documento que los invito a que ustedes vean, lo revisen, porque también plasma de una manera muy clara, de una manera muy sencilla, desde el diagnóstico y cómo tratarlos. Y a nivel institucional también tuvimos la oportunidad de plasmar todo esto para el primer nivel, para el segundo y el tercer nivel, que es el protocolo de atención integral en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco, en donde de una manera sencilla nos lleva de la mano cómo identificar al paciente, cómo hacer el diagnóstico y lo más importante, desde el primer nivel de atención, empezar el tratamiento. Y una vez que tenemos el tratamiento ya establecido, con los fármacos modificadores de la enfermedad con los que se cuenta en las instituciones de salud pública, eso es importante y hay que recalcar, podemos tomar la referencia a un paciente para el segundo nivel de atención o incluso para el tercer nivel, dependiendo de las condiciones clínicas de nuestro paciente. Así que estos documentos realmente plasman de manera muy sencilla, muy directa, muy clara y sobre todo hasta cómo titular los medicamentos que a muchos médicos les cuesta trabajo tomar esa decisión y sobre todo ofrecer el tratamiento como son el sacubitril/valsartán o como son los betabloqueadores o incluso los IECAS o los ARA2 que tienen todavía cabida en este síndrome de insuficiencia cardíaca. Yo quiero reconocer este punto que estos documentos que les han estado hablando a lo largo del CardioBlog son documentos donde ellos son autores principales. Entonces, mi reconocimiento a los dos por esa gran contribución a la cardiología mexicana. Para cerrar, Toño, ¿cuál es el rol de estos fármacos actuales, estos fantásticos 4 que yo creo que ya hay más, en el manejo de la insuficiencia cardíaca y qué medicamentos son cruciales para iniciar el tratamiento en el primer nivel de atención? Hay que entender esto, no podemos dejarlo a los cardiólogos. Somos un ejército muy pequeño contra tanto enemigo. Hay muchos pacientes con falla cardíaca y pocos cardiólogos para atenderlos. Toño. Gracias, Juanjo. Mira, el paciente con insuficiencia cardíaca debe aspirar a vivir más y vivir mejor. O sea, esos son nuestros 2 objetivos terapéuticos. Controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad temprana. Y para ello, hoy vivimos la mejor de las épocas, porque tenemos medicamentos que llamamos modificadores de la enfermedad. Esto es, que pueden impactar directamente sobre la progresión del daño. 40 años de estudios en falla cardíaca con FEBI reducida y 5 años de logros recientes en falla cardíaca con FEBI preservada. De una manera muy, muy clara. Para los de FEBI reducida, de 40% o menos, son 4 principios activos que todo médico debe dominar y debe emplear en estos pacientes. En 4. En 4. Número 1. Antagonistas de renin-angiotensina, sacubitril o valsartán como la opción preferente y solo si no tengo acceso al mismo, un inhibidor de la ECA. Número 2. Beta bloqueadores, pero no cualquier beta bloqueador. Carvedilol, bisoprolol, succinato de metoprolol o nebivolol son los que están aceptados. Número 3. Antagonistas del receptor de mineralocorticoides o antialdosterónicos, eplerenona o espironolactona. Y número 4. ISGLT2, dapagliflozina o empagliflozina. Estos 4 medicamentos deben estar en todo paciente en las primeras 4 semanas después del diagnóstico para pacientes
reducidos y ligeramente reducidos. El famoso Y para 4 en 4. El 4 en 4, ese es nuestro mantra. 4 medicamentos en 4 semanas. Y para los pacientes preservados, 3 fármacos que hoy han demostrado recientemente, desde hace 5 años, su utilidad. Número 1, los SGLT2, empagliflozina o dapagliflozina. Número 2, los antagonistas no esteroideos del receptor de miocorticoides, finerenona. Y número 3, los agonistas GLP-1, particularmente en el fenotipo obeso del paciente con fiebre preservada. Pueden ser semaglutida en la dosis de 2.4 miligramos semanal o, más recientemente, la tirzepatida. Estos medicamentos, 4 o 3, deben ser dominio de todo profesional de la salud que enfrenta a estos pacientes. Claro, si el paciente es más complejo, la referencia temprana a un servicio de cardiología para que nosotros nos encarguemos del resto del tratamiento. Pero todo médico en principio debería dominar estos fármacos para brindarles de manera muy temprana la mejoría del pronóstico y de su calidad de vida a los pacientes. Yo creo que este ha sido un cardioblog sensacional. La verdad, les agradezco su sabiduría, su conocimiento en la materia y la manera tan sencilla como se lo transmiten. Yo espero que el público que nos escucha saque mucho provecho de esto. Y para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, las conclusiones que quedarían de este cardioblog es que la insuficiencia cardíaca es prevenible, detectable y manejable desde el primer nivel de atención, que hay que reconocer los síntomas y signos clínicos que ya les comentaron los expertos, junto con el uso de herramientas básicas como el electrocardiograma, los natriopéptidos, el ecocardiograma, para valorar la función ventricular. Eso es esencial para poder clasificar a nuestro paciente. Que la estratificación de riesgo y la identificación del fenotipo clínico, preservada, reducida o intermedia en cuanto a la fracción de expulsión, permiten iniciar un tratamiento adecuado. El tratamiento hay que sostenerlo, mantenerlo, no retirarlo. El tratamiento es de por vida porque mejora el pronóstico, modifica la enfermedad, no cura nada, modifica la enfermedad y el pronóstico. Que el enfoque de cada paciente debe ser individualizado, debe ser protocolizado y basado en evidencia, que ya comentaron los expertos, incluyendo el bloqueo del eje neurohormonal y todos los demás medicamentos que les dijeron. Y estos pacientes deben tener un seguimiento multidisciplinario con la nutrióloga, con el rehabilitador físico, porque ese es el quinto fantástico de la falla cardíaca: la rehabilitación física, el ejercicio que reduce mortalidad, la educación del paciente y de su familia, así como la adherencia terapéutica, son pilares fundamentales para reducir hospitalizaciones, mejorar calidad de vida. Lo que va a mejorar a nivel personal el pronóstico de los pacientes, lo que va a mejorar a nivel institucional la carga financiera que causan esos problemas. Entonces, queremos un llamado a la acción, invitar a los médicos de primer contacto a mantenernos actualizados, utilizar estas herramientas diagnósticas simples y adoptar un enfoque proactivo. Cierra tú. Recuerden que en el primer nivel de atención es la base de la pirámide de esa atención médica, es en donde más oportunidad tenemos de atender a los pacientes como prevención primaria. Sí, y además, si un paciente ya tiene de estas enfermedades que van a desencadenar insuficiencia cardíaca en un futuro, como diabetes, como hipertensión, como obesidad, como sedentarismo, el tabaquismo, ustedes como médicos de primer nivel, como médicos de primer contacto, médicos familiares, tienen esa oportunidad. Y como dijo en la primera conclusión Juan José, la insuficiencia cardíaca es prevenible, es detectable y el manejo ustedes desde el primer nivel lo pueden realizar de una manera muy efectiva. Y Toño, a este cierre le falta el broche de oro. Bien, la insuficiencia cardíaca es frecuente, discapacitante, a su historia natural potencialmente mortal y costosa. El diagnóstico debe ser temprano, integral, y el tratamiento debe instalarse en una forma temprana, con un enfoque multidisciplinario, individualizado, con empoderamiento del paciente y los familiares para que conozca de su enfermedad, porque hoy más que nunca es posible cambiar el rostro de estos pacientes y mejorar su vida para vivir más y mejor. Gracias.
Muchas gracias a todos. Recuérdense, afíliense a ANPAC, tendrán todos los beneficios de esta educación médica continua y de todos los eventos que hacemos. Muchas gracias a todos. También aquí al presidente de ANCAM, Toño, aquí a mi gran amigo también. Los dos son grandes amigos, José Ángel, y que tengan buen día a todos. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Hasta pronto.